Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. La red. Vamos a llamar la lista rapidito, ¿sí? Como siempre. Y después los que van ingresando escriben nada más en el chat, ¿ok? Adorno Romina, Presente, profe. gracias. Aldama Rebeca, Presente, profe. Aquino Sonia, Presente. Aguadre Canela, Austen Annalise, eh, Ábalos Matías, Presente, profe. gracias. Batilana Renzo, Presente. Benítez Jonathan, Presente. Benítez Lucía, Presente. Becker Clara, Cabral Camila, Presente, profe. genial. Cáceres María Cecilia, Presente. Cardoso William, Presente. Chamorro María Belén, Presente. Sicorio Nicolás, Presente. Colmán Ana, Presente, profe. genial. Cubilla Romina, Presente, profe. gracias. Dávalos Sara, Presente, profe. genial. Damoriza María del Mar, Presente. ok. Del Valle Matías, Presente. Estigarribia María de los Ángeles, Fernández Álvaro, Presente. Ferreira Rebeca, Presente. genial. Flores María Paula, García de Zúñiga María Paz, Presente dice en el chat, profe. gracias. García María Belén, Presente, profe. Garrés María Ayelén, Presente, profe. Gil Karen, Presente, profe. Gómez Yamila, Presente, profe. genial. Win Rolando, Presente. Ibarra Patricia, Presente, profe. Insfran Ornella, Cuo Jessica, Presente. Mareco Alejandro, Presente, profe. super. Martínez Karina, Presente, dice en el chat, profe. gracias. Ornella Mercado, también está, profe. bueno, Insfran, ¿verdad? Un ratito. Super, gracias. Mercado Rocío, Presente. Molas Brian, Presente. gracias. Monjes José Carlos, Presente. Montiel Aldo, Presente. Mora José, Presente, profe. genial. Ocampos María Alejandra, Presente, profe. Pérez Evelyn, Presente, profe. Prieto Alfredo, Presente, profe. Ramírez Gabriela, Presente. Alcalde Vivian, Presente. Rodríguez Carlos, Presente. Rojas María Mercedes, Presente, profe. Sena María Belén, Presente, profe. Torales Antonio, Presente, profe. Usher Guillermo, Velázquez María Belén, Presente, profe. genial. Salazar María Belén. Presente, doctora. Gracias. Bueno, chicos, entonces tengo ausentes Usher, Rodríguez, em, Profe Rodríguez, ya dije presente.
Carlos. Sí, profe. Ah, bueno, vale, gracias, perdón, no te escuché bien, súper bien. Después tengo Flores María Paula, Estigarribia, Becker, Austen y Aguadre. Ok, súper. Profe Walter, buen día. Hola, buen día Lorena, ¿cómo están? Súper bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, bastante bien. Qué suerte. Profe, ¿le parece empezar? Voy a presentar. Sí, sí, claro, claro, hola, ¿qué tal? Dale, dale, espero. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, el tema de hoy es sumamente interesante por la frecuencia de esta patología que es el fracaso crónico del riñón. En la clase anterior, ustedes estuvieron hablando de fracaso renal agudo, que es una patología que aparece en, en minutos, horas, días. Por ejemplo, una persona que tiene hoy una funcionalidad renal normal y mañana su riñón no funciona. Esa es una enfermedad renal aguda, o sea, un fracaso renal agudo, que se pueden ver por múltiples causas, como habrán visto, y hacemos un breve repaso de eso. Por ejemplo, una hipotensión severa o una reacción inflamatoria severa, o por ejemplo una mordedura de serpiente. Por ejemplo, yo estoy bien hoy, pero me muerde una serpiente, un Crotalus, un Botrops, y yo desarrollo un fracaso renal. Es un fracaso renal agudo porque previamente yo tenía una buena función renal. Ahora estamos viendo muchas personas con COVID que están desarrollando fracaso renal agudo y por ejemplo, muchos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos que nosotros vemos todo el tiempo desarrollan fracaso renal agudo, y el COVID está siendo la principal causa de fracaso renal agudo en Paraguay. Bueno, pasamos al fracaso renal crónico. ¿Y cuál es la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica? Es una pérdida progresiva de la funcionalidad renal. Esta es una función renal que se va perdiendo en el transcurso del tiempo. Se pierde, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad que se conoce con el nombre de diabetes, que a lo mejor todos ya conocen la diabetes, o tienen padres que tienen diabetes, o tíos o familiares que tienen diabetes, empiezan teniendo una enfermedad, un trastorno renal. Y estamos, por ejemplo, estamos en mayo del 2021, nosotros le hacemos un análisis en mayo del 2022 y el riñón ya está más deteriorado todavía. Le hacemos un análisis uno o dos años después y el riñón sigue deteriorándose. Entonces, esta es una enfermedad renal crónica en la que progresivamente se va perdiendo la función renal. Y esto hace que, por ejemplo, en la falla renal aguda, el cuadro sea reversible, o sea que como se falló rápido el riñón, puede recuperarse otra vez. Pero en la enfermedad renal crónica es una patología irreversible porque el riñón lentamente va deteriorándose, se disminuye su tamaño, aparece fibrosis renal, y una vez que aparece la fibrosis dentro del riñón, ya es un punto de no retorno. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el hígado, que aparece la cirrosis o aparece la fibrosis en los tejidos, es el punto de no retorno. Entonces, en la enfermedad renal crónica aparece una pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales, hay daño estructural, se afecta la filtración glomerular, se afectan los túbulos renales, el paciente puede tener eliminación de proteínas en la orina, empieza a tener trastornos en las imágenes, le hacemos una ecografía o una tomografía y el riñón no tiene el aspecto habitual que tiene un riñón normal, o sea que el riñón estructuralmente tiene otro aspecto. En la falla renal aguda el riñón permanece con el mismo aspecto.
En la falla renal crónica, el riñón tiene un aspecto diferente, o sea, se hace más chico y va perdiendo totalmente su arquitectura. Es progresiva, es gradual. Nosotros vemos en los pacientes que progresivamente va perdiéndose la función renal en años. Y van a ver ustedes muchísimos de estos pacientes cuando hagan la práctica médica. La siguiente. Y hay muchos factores que entran, que son factores de riesgo para que aparezca la enfermedad renal crónica, y muchos de esos factores son modificables y otros no son modificables. Por ejemplo, la edad avanzada es un factor no modificable. Yo no puedo modificar que voy aumentando en años y con el paso de los años la función renal va disminuyendo, como disminuye la función de todos los órganos del cuerpo. O sea que yo cuando estoy teniendo cada vez más años, la función cardíaca disminuye, la función intestinal disminuye, la función de todo el cuerpo disminuye. Y aparece también, obviamente, la falla renal, o sea que el paciente va disminuyendo importantemente en cuanto a su función renal. El sexo masculino, de todas las personas que tienen un fracaso renal, se vio que las personas que son varones tienen más fracaso renal que las mujeres. Esto también se ve en las patologías cardiovasculares en sí. Las personas que tienen la raza negra también se vio que tienen más posibilidades de tener enfermedad renal crónica que las personas de otras razas. También creo que los hispanos en los Estados Unidos tienen más posibilidad de tener enfermedad renal crónica, y mucho tiene que ver también con la condición socioeconómica en la que viven. Y el bajo peso al nacer, personas que tienen o que nacen con un peso inferior a 2,5 kilos, ustedes conocerán a una persona que nació con menos de 2,5 kilos, y cuando nace con menos de 2,5 kilos se considera bajo peso al nacer. Y las personas que tienen bajo peso al nacer tienen menos número de nefronas y por lo tanto son más susceptibles de desarrollar enfermedad renal crónica. Con el paso del tiempo, estos factores llevan a un deterioro de la funcionalidad renal y lleva a un estado de hiperfiltración, porque normalmente existen 1 millón de nefronas por riñón, y estos factores llevan a que en vez de haber 1 millón haya, por ejemplo, 500.000 nefronas por riñón. Entonces, las nefronas que quedan hacen un estado de hiperfiltración. Esto lleva a que aparezcan proteínas en la orina, y esto lleva a la progresión a la enfermedad renal crónica, que van disminuyendo el número de nefronas, o sea, de la capacidad funcional renal. Otros factores que también entran en juego en esta situación son los factores modificables. Por ejemplo, una persona que tiene hipertensión arterial va a tener un deterioro más rápido de la funcionalidad renal. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar y controlar muy bien la presión arterial de las personas. O la diabetes. La diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica mundial. Es una gran pandemia, es la pandemia más grande, es más grande aún que la COVID, y que ya tenemos hace tiempo, y las alteraciones metabólicas y la diabetes tienen una progresión geométrica en los países subdesarrollados, una progresión aritmética en los países desarrollados, y cada vez va a haber más complicaciones. La persona con diabetes vive más que antes, entonces aparecen las complicaciones renales, cardíacas y todo eso. Obviamente la obesidad también es una gran pandemia. La obesidad también lleva a un fracaso renal, o empeora un fracaso renal. Nosotros, cuando vemos un deterioro renal y el paciente es obeso, sabemos que ese riñón va a deteriorarse rápidamente. El aumento del colesterol, triglicéridos, que van más o menos de la mano con la obesidad, pero que también, aunque sea el paciente de un peso normal y tenga hipercolesterolemia, eso puede alterar mucho la función renal. El hábito de fumar, obviamente, siempre es peligroso para todas las vasculaturas. El ácido úrico elevado y la hipoaluminemia, todo eso favorece al deterioro rápido de la funcionalidad renal. También la anemia. El paciente renal crónico tiene anemia, y la anemia otra vez le deteriora más a la función renal. Vamos a analizar por qué el paciente renal crónico tiene anemia.
El paciente renal crónico tiene alteraciones del calcio, del fósforo, de la PTH, y esas alteraciones que el riñón produce sobre el calcio, el fósforo y la PTH, otra vez hacen que se lesione más rápido en una situación bidireccional al riñón. Y la acidosis metabólica, que vamos a hablar de la fisiopatología, también hace que se deteriore más rápido el riñón. El riñón produce acidosis metabólica y la acidosis metabólica le deteriora aún más al riñón. La siguiente, Lorena. Bueno, entonces la enfermedad renal crónica es un deterioro progresivo de la funcionalidad renal. Aparece en años, o sea que ustedes tienen que mirar bien. Después vamos a ver cómo diagnostican esta situación y ustedes pueden ya ir probando con algunos parientes cómo está la función renal de las personas, y si tiene una función renal disminuida, entonces tiene tendencia esto a ir empeorando con el paso de los años. Hay en la enfermedad renal crónica un trastorno a nivel glomerular y tubular, o sea, todo se daña. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de fracaso renal agudo, había personas que tenían fracaso renal agudo con un daño tubular, la necrosis tubular aguda. Pero en la enfermedad renal crónica aparecen trastornos del glomérulo y de los túbulos, todo. Va perdiendo, pierde la capacidad de manejar el agua y los electrolitos. O sea, las personas que tienen enfermedad renal crónica no manejan bien el agua y no manejan bien el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, ni nada de eso. Hay una pérdida de la capacidad de concentración urinaria. Cuando nosotros estuvimos hablando el año pasado, dijimos que los túbulos renales tienen una función de capacidad de diluir y concentrar la orina. Lo primero que se pierde es la capacidad de concentrar la orina. Entonces la persona tiene una orina diluida, o sea, orina en mucha cantidad, pero no elimina lo que tiene que eliminar. Y muchas veces es un problema con los pacientes, porque los pacientes dicen, doctor, yo no tengo problemas del riñón, porque yo orino mucho. Y es justamente al revés, orina mucho es una poliuria isostenúrica, o sea, que elimina agua, digamos, y no elimina las sustancias de desecho que tiene que eliminar, y esas se van acumulando en el cuerpo. Entonces el paciente se puede levantar 3, 4 veces a la noche, tiene una poliuria, pero no tiene una orina eficaz. También hay retención de hidrogeniones cuando el riñón va fallando, la capacidad de eliminar amonio va disminuyendo, y esto lleva a una acidosis metabólica. Cuando nosotros hablamos de acidosis metabólica, dijimos que el riñón produce en sus etapas finales una acidosis metabólica con anion gap aumentado, normoclorémica. Bueno, esto aparece en la enfermedad renal crónica en etapa muy avanzada, cuando ya está para tratamiento sustitutivo renal. Cuando el riñón no funciona bien, también hay retención de ciertos medicamentos. Por eso es que siempre nosotros, a las personas que tienen problemas del riñón, y que tiene que recibir un antibiótico, por ejemplo, le decimos que tiene que tomar menos frecuentemente que una persona que tiene la función renal normal, porque si le doy a una dosis normal se va reteniendo este medicamento y me puede producir efectos colaterales muy importantes. Las personas que tienen problemas de riñón pueden tener efectos colaterales muy importantes. Esta persona tiene ¿Sí? ¿Y qué hace entonces en ese caso? El medicamento también tiene mayor, o sea, tiene pues cierta vida media. ¿Qué hace entonces en ese caso? Existe la forma que nosotros vayamos dosificando. Por ejemplo, hay antibióticos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la vancomicina, por ejemplo. La vancomicina es un medicamento que se elimina normalmente por los riñones y que se utiliza 500 miligramos cada 6 horas en las personas que tienen la función renal normal. Pero en las personas que tienen una falla renal muy importante, la vancomicina se retiene mucho tiempo y nosotros usamos una dosis de 500 miligramos cada 4 o 5 días para tener la misma concentración plasmática que la que yo obtengo cuando el riñón funciona bien y uso cada 6 horas. O sea que, o por ejemplo, otro medicamento, otro antibiótico, por ejemplo, no sé, se me ocurre, la amoxicilina, yo uso cada 8 horas en una persona con función renal normal, y en cambio cuando tiene una función renal alterada uso cada 12 horas. O sea que voy distribuyendo todos los medicamentos, voy alargando de acuerdo a la vida media de ellos. No, voy dosificando de acuerdo a la falla renal. No sé si está respondida la pregunta. Clarísimo, profe, gracias.
También un riñón que está dañado tiene tendencia a producir hipertensión arterial. Uno de los mecanismos es que libera renina. A su vez puede producir otras cosas, un aumento de la estimulación simpática, un aumento de la endotelina. Todo eso puede producir un riñón dañado y de resultas aparece hipertensión arterial. Casi todos los pacientes con enfermedades renal crónicas tienen hipertensión arterial. Y el riñón, como se acuerdan en fisiología, el riñón es el encargado de producir la eritropoyetina. Y la eritropoyetina es la que estimula a la médula ósea, actuando con el hierro para producir glóbulos rojos. Y si no funciona mi riñón, no se va a producir eritropoyetina. Y si no tengo eritropoyetina, voy a tener anemia, que generalmente es el sello de las personas que tienen enfermedad renal crónica. También las personas que tienen enfermedad renal crónica tienen alteraciones del calcio y el fósforo, hay una retención de fósforo y el paciente tiene generalmente hiperfosfatemia, y esta hiperfosfatemia, por una cascada que le vamos a explicar en un ratito, lleva a la hipocalcemia. Entonces los pacientes renales crónicos tienen hipocalcemia e hiperfosfatemia. La siguiente, Lorena. Entonces, la persona quedamos en que va perdiendo sus nefronas. De a poco, cuando pasa el tiempo, la persona va teniendo cada vez menos nefronas y va disminuyendo la función renal. Y esta disminución de la función renal me lleva a alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, me lleva a retener sustancias y me lleva a una alteración oseomineral del metabolismo hormonal también. Entonces, ¿qué cosas aparecen en un riñón que va fallando y cuando ya, digamos, la funcionalidad renal es cada vez menor? Alteración del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, hay retención de hidrogeniones y aparece la acidosis metabólica. Hay retención de potasio y aparece hiperpotasemia. Hay alteración del calcio y del fósforo, se retiene fósforo, aparece hiperfosfatemia y aparece consecuentemente una hipocalcemia, como vamos a ver. Hay retención de ácido úrico y tengo hiperuricemia. Hay trastornos del magnesio y puedo tener una hipermagnesemia. Tengo trastornos en la eliminación del sodio porque como que mis túbulos no andan, entonces tengo un trastorno en la eliminación del sodio y voy teniendo una sobrecarga de cuando más sodio tengo más agua, entonces tengo un aumento de la bulimia que me lleva a una hipertensión arterial y me lleva también a edemas. Y este estado de sodiohidratación disminuye, o sea, diluye el sodio y aparece como que tengo una hiponatremia. Estas personas tienen alteraciones del sodio, de repente pueden tener hiponatremia, de repente pueden tener hipernatremia, pero estos pacientes tienen, el paciente renal crónico en su etapa final tiene muchas alteraciones del volumen, tiene una sobrecarga hídrica. Una cosa muy importante les quiero decir. El riñón, cuando se va deteriorando, esto aparece cuando el riñón ya se deterioró todo, digamos. Pero cuando se va deteriorando el riñón, puedo no tener hiperpotasemia, puedo compensar todavía mi acidosis metabólica y puedo tener un aumento de la diuresis, como hablamos recién, y no tener sobrecarga hídrica. ¿Me entienden? O sea que hay grados, como vamos a hablar en un rato, de la funcionalidad renal. Hay una acumulación también de solutos orgánicos, se acumulan sustancias que normalmente tienen que ser eliminadas por el riñón, se acumulan porque el riñón no está funcionando. Y cada vez se van acumulando, a medida que el riñón se deteriora más, se acumulan cada vez más sustancias y son incontables la cantidad, las sustancias que se acumulan y que generan muchos problemas a nivel del cuerpo. Esto, de hecho, es como una intoxicación endógena, o sea, el cuerpo mismo se intoxica. En cuanto a alteraciones hormonales, saben que el riñón produce la eritropoyetina, por lo tanto, si tengo una disminución de la eritropoyetina, tengo anemia. Y también el riñón produce la activación de la vitamina D, o sea, la segunda hidroxilación de la vitamina D lo produce el riñón. Entonces, si el riñón no funciona, voy a tener una vitamina D disminuida. Y si tengo una vitamina D disminuida, no voy a tener capacidad de absorción del calcio. Y si no tengo capacidad de absorción del calcio, tengo una hipocalcemia. Y si tengo una hipocalcemia, se produce un aumento de la paratormona para compensar esta hipocalcemia, porque la paratormona lo que hace es sacar calcio del hueso
y lo lleva a la sangre y el paciente con eso contrarregula su hipocalcemia, pero al final la PTH produce mucho trastorno en el hueso y ese fenómeno es lo que se llama osteodistrofia renal. Los pacientes tienen aumento del nivel de insulina porque la insulina se elimina por el riñón y como el riñón no funciona, entonces se acumula la insulina y pueden tener un estado de hiperinsulinemia. A su vez, el paciente puede tener un aumento del glucagón, un aumento de la gastrina y puedo tener trastorno de la calcitonina y todo eso me lleva a, por ejemplo, trastornos de la glucemia, puedo tener hipoglucemia, a veces tendencia a la hiperglucemia, pero el exceso de insulina casi siempre en los pacientes renales crónicos me lleva a una hipoglucemia con mucha facilidad. La siguiente. Entonces, en la enfermedad renal crónica, y ya llegamos al síndrome urémico, digamos que el síndrome urémico es la etapa final de la enfermedad renal crónica. Se acumulan sustancias nitrogenadas y se acumulan otros metabolitos. La urea se acumula y es un marcador. Cuando nosotros vemos que tenemos una urea alta en la sangre, porque se pide de rutina la urea lo pido de rutina a todas las personas que se van al consultorio, yo le pido urea y le pido creatinina. Y si están altas la urea y la creatinina, yo hago el diagnóstico de insuficiencia renal. Entonces la urea es un producto final del metabolismo proteico y la creatinina es un producto muscular, o sea que la creatinina, cuanto más músculo tiene la persona, más creatinina tendrá, pero el riñón tiene que eliminar normalmente. El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las nucleoproteínas, de las purinas, y están las moléculas medias también que casi no se dosan y que también se retienen cuando hay un fracaso renal. Lo que dosamos rutinariamente en cualquier persona que se va al consultorio es la urea y la creatinina. Si estos dos están elevados, yo hago el diagnóstico de insuficiencia renal. Y si esto con el paso del tiempo, la urea y la creatinina van aumentando, o sea, en mayo del 2021 tengo un valor, en octubre del 2021 tengo otro valor, o sea, están más altos. Si en el 2022 están más altos, quiere decir que tengo una progresiva disminución del filtrado glomerular. La siguiente. Los trastornos de la función endocrina son el déficit de vitamina D, como hablamos. El riñón es el encargado de activar la vitamina D y como el riñón no funciona, no se activa la vitamina D. Y esto me lleva a una disminución de la absorción del calcio, tengo una hipocalcemia. Y cuando tengo una hipocalcemia, tengo una hiperfosfatemia de contrarregulación, además que el fósforo se retiene cuando el riñón no funciona. Tengo un hiperparatiroidismo por un aumento de la secreción de paratormona para compensar esta hipocalcemia y esto me lleva, es un hiperparatiroidismo secundario a una enfermedad renal, porque hay también hiperparatiroidismo primario que hablaremos en endocrino, pero ahora esto es un hiperparatiroidismo secundario y lo que hace la PTH es erodar el hueso para sacar calcio del hueso y llevarlo a la sangre para compensar esta hipocalcemia, pero de resultas tengo una osteodistrofia renal, o sea, mi riñón se queda con grandes alteraciones posteriores también. También hay un déficit de eritropoyetina, el riñón no funciona y no tengo eritropoyetina. Y la eritropoyetina me va la eritropoyetina normalmente tiene que actuar en la médula ósea para producir glóbulos rojos. Y como no tengo eritropoyetina, no voy a producir glóbulos rojos y voy a tener una anemia, la anemia renal, que es muy común en estos pacientes. La siguiente. También hay trastornos gastrointestinales. La persona que tiene una enfermedad renal crónica tiene anorexia, o sea, no tiene ganas de comer nada y casi siempre tienen pérdida de peso. Hay náuseas, vómitos, cuando habla se nota como que su aliento parece orina. Eso se llama olor urémico. El paciente en la piel, en su sudor, se huele como orina. Esto es en la etapa final de la enfermedad renal, ya cuando está el paciente para hacerse sesiones de hemodiálisis. Hay muchas toxinas que intervienen en esto y también hay alteraciones incluso de la microbiota intestinal que me puede producir formación de gérmenes más agresivos con más posibilidades de generación de infecciones. Hay gastritis hemorrágicas, hay diarrea frecuente, especialmente en personas con diabetes.
la gastritis hemorrágica aparecen porque estos pacientes tienen una alteración en la adhesión y en la agregación de las plaquetas y por lo tanto tienen una diátesis, o sea, tienen un trastorno de la hemostasia primaria y pueden tener sangrados fáciles también. Hay alteraciones en la leptina, hay alteraciones en la adiponectina, todas estas cosas tienen los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y aparecen anorexia, náuseas y vómitos. Cuando aparecen los vómitos, y esos vómitos ya son muy frecuentes, aparte del olor urémico, el paciente tiene que entrar ya en tratamiento sustitutivo renal. Eso ya es prácticamente el riñón no funciona. La siguiente. Hay trastornos cardiovasculares. Estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial, por una hiperhidratación y encima tienen una anemia. Entonces, todo hace que los pacientes estén hiperhidratados, retención hídrica y con eso la insuficiencia cardíaca. También aparece pericarditis porque esta es una enfermedad inflamatoria, o sea que cuando, vamos a mostrarle en un rato, cuando el riñón va progresando, o sea, cuando la falla renal va progresando, hay trastornos, hay sustancias inflamatorias que intervienen para que todo vaya más empeorando. El paciente adelgaza, el paciente hay una sarcopenia importante. Todo esto es debido a citoquinas inflamatorias. Por lo tanto, el paciente tiene un cuadro inflamatorio y eso lleva a pericarditis por toxicidad urémica, se lo conoce así. Hay aumento de la aterosclerosis. El paciente tiene arteriosclerosis por todo el cuerpo porque primero tiene trastorno fosfolipídico, segundo tiene hipertensión arterial, tercero tiene aumento del fósforo y el fósforo es un agente que produce arteriosclerosis y esto le lleva al paciente a tener fáciles isquemia cardíaca, pueden tener fácilmente angina de pecho o infarto agudo de miocardio, o pueden tener accidentes cerebrovasculares con mucha facilidad o enfermedades vasculares periféricas con trastornos de la circulación en los miembros inferiores. O sea, todo eso puede tener el paciente renal con enfermedad renal crónica. La siguiente, sí. Hola, sí, le escucho. Una pregunta, ¿qué era que dijiste de la renina con respecto a la hipertensión arterial? O sea, una persona con insuficiencia renal crónica tiene un exceso de producción de renina, ¿o cómo sería? O sea, ¿hay un aumento? Cuando el riñón va disminuyendo su función, quiere decir que el riñón se va fibrosando. Y hay una hipersecreción de renina por el riñón y esto lleva a un aumento de la angiotensina y lleva a aumento de la fibrosis renal. O sea que hay como una retroalimentación positiva dentro del riñón. Cuanto más se deteriora el riñón, más produce renina, más produce angiotensina, más hipertensión y más fibrosis. Y va destruyéndose el riñón progresivamente. Eso aparece. Bueno, entonces sí hay, cuando va fallando el riñón, aumento de renina, sí. Y hay también los pacientes que tienen un síndrome urémico. Síndrome urémico se llama a la etapa final de la insuficiencia renal. Y luego les voy a contar qué es la etapa final. Pero síndrome urémico es la etapa final. Y los trastornos neurológicos que aparecen en el paciente, que tiene todo esto que ya estamos hablando, de repente él tiene trastornos de la concentración, no se concentra, uno le habla, no se conecta, está más somnoliento, el paciente tiene insomnio, tiene trastornos del sueño, tiene una irritabilidad muscular, tiene calambres, de repente tiene sacudidas, o sea que de repente tiene algunos movimientos involuntarios, eso se llama mioclonía, eso por trastorno de la transmisión neuromuscular. Incluso en etapas muy avanzadas puede tener convulsiones, puede tener coma, puede tener el coma urémico y convulsiones previas al coma. Y a nivel del sistema nervioso periférico pueden tener molestias, dolor, dificultad para caminar, polineuropatías severas que pueden ser dolorosas y motoras, sensitivas y motoras. La siguiente. A nivel del sistema hematológico, como hablamos, tienen anemia, ya dijimos por qué, principalmente por déficit de eritropoyetina. Muchas veces los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y tienen síndrome urémico tienen un aumento de la hepcidina. Y hoy se sabe que más o menos la hepcidina pasa a ser un mecanismo fisiopatológico sumamente importante en la anemia del paciente renal crónico.
y tiene, al tener un aumento de la hepcidina, tiene trastornos del hierro, o sea que el paciente tiene un déficit de la absorción del hierro y tiene una disminución de la utilización del hierro. Muchas veces tiene ferritina alta, pero un porcentaje de saturación de transferrina bajos. También puede tener déficit de vitamina B12, que más va por un lado nutricional, o pueden tener un freno medular. Puede haber trastorno de la hemostasia también, porque hay un trastorno de la hemostasia primaria, hay un trastorno de las plaquetas que aparecen, que hay déficit de adhesión y agregación plaquetaria, y eso hace que aparezcan sangrados fáciles en estos pacientes. Pueden haber trastornos electrolíticos o hidroelectrolíticos en estos pacientes, como también hablamos. Pueden haber retención de sodio y agua, edemas, disminución de la diuresis en etapa final, hipertensión arterial, aumento del potasio. Y en la etapa final también tengo un trastorno en la eliminación del NH4, o sea, tengo trastorno en la eliminación de amonio porque el riñón no tiene capacidad tubular de acidificar la orina. Entonces, los hidrogeniones se retienen y tengo una acidosis metabólica normoclorémica con anión GAP aumentado. La siguiente. ¿Cómo yo le estudio al riñón? Estudio el glomérulo y estudio los túbulos. ¿Cómo yo estudio el glomérulo? El glomérulo yo estudio por la filtración glomerular. Y el glomérulo lo que hace es filtrar agua, solutos, productos de desecho. No permite el paso de proteínas ni células sanguíneas. La siguiente. La anterior, mejor. No la anterior. Y los túbulos lo que hacen es... Ahora, la siguiente. Y los túbulos lo que hacen es, ¿se acuerdan por fisiología? Reabsorber, secretar, concentrar, diluir, acidificar la orina. Entonces, si yo tengo un problema tubular, voy a tener problemas en la reabsorción, en la secreción, en la concentración, en la dilución y en la acidificación de la orina. Si tengo un problema glomerular, voy a tener un problema en la filtración glomerular. Y en la enfermedad renal crónica tengo las dos cosas. ¿Cómo yo mido esto? ¿Cómo yo mido al glomérulo cuando no funciona bien? ¿Cómo mido lo que se llama el clearance de creatinina o el aclaramiento renal, que más o menos equivale a la filtración glomerular? No es exactamente igual, pero el aclaramiento renal o aclaramiento de creatinina, que utilizo creatinina para eso, más o menos refleja el filtrado glomerular. Y si es que yo utilizo un sistema que se llama inulina, que no hay acá en Paraguay y que no está prácticamente disponible en ninguna parte, yo más o menos puedo hacer que el filtrado glomerular y el aclaramiento de creatinina que yo obtengo sean prácticamente lo mismo. Pero lo que yo utilizo aquí en Paraguay es la concentración de creatinina sérica y urinaria, o sea, como... esto se llama aclaramiento de una sustancia. Aclaramiento significa la capacidad del riñón para eliminar una sustancia. ¿Cómo yo calculo qué capacidad tiene el riñón para eliminar una sustancia? Tengo que tener la concentración de la sustancia en la sangre por el volumen urinario de la persona sobre la concentración de la sustancia en la orina. Si yo quiero saber cuánto el riñón elimina de ácido úrico, entonces tengo que hacer ácido úrico en la sangre por volumen urinario sobre el ácido úrico en orina. Y lo mismo se hace con la creatinina. La creatinina es el que se utiliza en todo el mundo para tener un aproximado de la filtración glomerular. El clearance de creatinina me da un aproximado de la filtración glomerular. No es 100%, pero es lo mejor que tenemos para medir la función renal. Existen otras situaciones como las ecuaciones y todo eso que se usan también para calcular rápidamente el filtrado glomerular y que tiene un error más o menos de 10% del filtrado glomerular. Entonces, estas ecuaciones son fórmulas que están en los apps de los teléfonos, que yo rápidamente con esto puedo hallar el aclaramiento renal y puedo detectar cómo está funcionando mi riñón. Las pruebas tubulares serían pruebas de concentración y dilución urinaria que se pueden hacer midiendo la densidad urinaria o la orina. Por ejemplo, una orina normal tiene una densidad de 1015. Si yo tengo una densidad urinaria de 1000, quiere decir que estoy eliminando una orina diluida. Y si tengo una densidad urinaria de 1030, quiere decir que estoy eliminando una orina concentrada. Lo mismo que la acidificación urinaria.
El pH urinario estaría entre 5 y 6,5 aproximadamente. Si yo tengo un pH urinario de 8, quiere decir que tengo una orina alcalina y quiere decir que mi riñón no acidifica nada. Y si tengo un pH de 4, quiere decir que mi riñón está hiperacidificando la orina. La siguiente. Entonces, con esto de la creatinina y la función glomerular, se establecieron grados de deterioro de la función renal. Estadio 1 se llama a las personas que tienen un filtrado glomerular superior a 90 ml minuto, en donde hay un daño renal leve del filtrado glomerular, no hay nada, el paciente se siente súper bien y de hecho muchísimas personas estamos en este nivel sin que aparezca nada y estamos contentos. Pero nosotros, si el paciente ya tiene proteinuria leve, o si tiene algún trastorno en el sedimento urinario, o si tiene algún trastorno en la ecografía, yo le tengo que seguir al paciente porque puede aparecer una enfermedad renal. El estadio 2 es cuando el filtrado glomerular está entre 60 y 89. Ya hay un descenso del filtrado glomerular, pero el paciente está totalmente asintomático y hay muchísimas personas que están en esta situación y no sienten absolutamente nada y no tienen absolutamente nada. Pero ya el médico que ya estudió el caso tiene que tomar las medidas preventivas para que esto no progrese. Luego aparecen los estados 3A y 3B. Cuando la funcionalidad renal está entre 45 y 59 ml, obtenemos el estado 3A. Y de 30 a 44 tenemos el estado 3B. Aquí ya aparece el estado de poliuria, o sea, el paciente orina muchas veces de noche, la creatinina ya va aumentando y ya tengo que tomar todas las precauciones para que esto no vaya progresando. Y muchas veces lo logramos y muchas veces no lo logramos. Y acá existen personas que se llaman no progresadores y progresadores. Hay personas que le hacemos todo, igual nomás progresa el problema renal, o sea, va empeorando. Y tenemos pacientes que, a pesar de no hacer mucho, la enfermedad renal se estanca y no empeora. Luego viene un estado ya severo, el estado 4, la enfermedad renal crónica avanzada ya es esta, en el que la funcionalidad renal está entre 15 y 29 ml minuto. Ya el paciente tiene aumento importante de la urea y la creatinina, el paciente tiene poliuria, ya aparece hipertensión. Aquí ya tengo trastornos del fósforo, del calcio, de todo. Y ya le digo al paciente que va a llegar un momento en que va a necesitar diálisis. Ya lo preparo emocionalmente y médicamente para la posibilidad de que llegue a una diálisis. Y cuando la funcionalidad renal, este es el síndrome urémico. Fíjense que todo esto es enfermedad renal crónica y va progresando, pero aquí cuando llega a menos de 15 es lo que se llama síndrome urémico, que es la etapa final de la enfermedad renal crónica. El paciente tiene todos los síntomas que hablamos de la uremia y ya tiene que iniciar diálisis o si se puede hacer un trasplante renal anticipado en estos pacientes. La siguiente. Entonces, aquí, como es Lorena, ¿alguien lee? ¿Leo yo? ¿Cómo hacemos? Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te ayudaste ya a llamarle a unas personas. María Cecilia Cáceres. Sí, profe. Sí, ¿podrías leer, por favor, para hacer un poco más interactiva esta? Dale. Gracias. Paciente de 20 años, sexo masculino, peso 64 kilogramos, presenta presenta una glomerulonefritis aguda de la cual se recupera. Creatinina le egresó 1 miligramo sobre decilitro, pero se le recomienda consultas cada 6 meses. No vuelve a consultar durante años. A los 49 años consulta y presenta una presión arterial de 170 sobre 105. La creatinina sérica era de 1.5 miligramos sobre decilitro, refiere nicturia. Peso 64 kilogramos, en orina, proteína positivo. Se le indica tratamiento de hipertensión arterial con enalapril y diuréticos. Se le pide una biopsia renal, al cual el paciente se niega y no vuelve a la consulta. A los 51 años, su presión arterial de 160 sobre 95, su creatinina aumentó a 2.1 miligramos sobre decilitro, peso 65 kilogramos en orina, proteínas positivo. Actualmente a los 57 años, presión arterial 160 sobre 100,
pulso 80 latidos por minuto regular, hematocrito 40%, glicemia 97 miligramos sobre decilitro, urea 130 miligramos sobre decilitro, creatinina 4.8 miligramos, peso 67 kilogramos, en orina proteínas positivo. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que en este paciente fue disminuyendo la funcionalidad renal a medida que pasaban los años. Tenía una creatinina de 1 y luego de unos años ya tenía una creatinina de 4,8. O sea, este paciente sí que tuvo suerte porque le progresó lentamente su problema renal. Hay quienes progresan mucho más rápido. Por ejemplo, hay pacientes que tienen problemas glomerulares que progresan rapidísimo a un fracaso renal importante. Ven aquí, la creatinina va aumentando, el filtrado glomerular va disminuyendo con el paso del tiempo y el paciente va pasando por los diferentes estadios, 1, 3A, 3B y ya está en el estadio 4, que es una enfermedad renal crónica avanzada. Aquí no tenía síntomas, él se sentía bien, aquí ya fue el paciente teniendo poliuria, nicturia, eso fue empeorando y luego ya aparece hipertensión, edema, nicturia y luego si empeora más el riñón ya va a tener que entrar a diálisis. ¿Cómo progresa esta enfermedad renal crónica? Pasa el tiempo y va disminuyendo el número de nefronas. Y al disminuir el número de nefronas, las nefronas que quedan van a tener una hiperfiltración porque tienen que suplir la función de las nefronas que se van destruyendo. Entonces aparece hiperfiltración glomerular que hace que se deteriore más rápido todavía el riñón, lleva a un aumento del filtrado de proteínas por los glomérulos se agrandan y dejan pasar proteínas, aparecen proteinuria importante. Y la proteinuria importante más todo este fenómeno y el aumento de la renina me lleva a una fibrosis en el intersticio. Y cuando hablamos hace un rato de fibrosis intersticial o fibrosis en el riñón, dijimos que es el punto de no retorno. Una vez que aparece esto, una vez que aparece la fibrosis a nivel renal, es el punto de no retorno. Este paciente ya va a ir empeorando con el paso del tiempo. Entonces, hay una disminución del número de nefronas funcionantes. Supongamos que tenía 1 millón de nefronas, que tener 1 millón de nefronas, y este paciente tiene 400.000 nefronas. Entonces, las nefronas que están tratan de funcionar más para suplir a las que no están. Entonces se produce una vasodilatación preglomerular, o sea, la vasodilatación en la arteriola aferente, para que venga más, para que el glomérulo cumpla mejor esa función. Aumenta el flujo plasmático en cada nefrona, aumenta la presión capilar en cada nefrona y eso lleva a una proteinuria. También hay una hipertrofia glomerular, se agranda todo el riñón, se agrandan los glomérulos y esto ocurre en las nefronas que quedan. Y esto genera un aumento de la síntesis de factores de crecimiento para que se agranden y también ya se secretan factores fibrogénicos y factores proinflamatorios y esto lleva a que la persona tenga una glomeruloesclerosis. Proteinuria y glomeruloesclerosis, una combinación muy importante para que aparezca el fracaso renal progresivo. Entonces, se produce la lesión renal, hay una disminución del número y masa de nefronas, una disminución de la dotación de nefronas, hipertensión a nivel glomerular porque llega más flujo, hay una vasodilatación de la arteriola aferente, eso lleva a una hipertensión dentro del glomérulo, lleva a una hiperfiltración. Todo eso, todo ese estrés de flujo lleva a la liberación de factores de crecimiento y activación de citoquinas que llevan a un aumento de los monocitos y llevan a formación de fenotipo fibroblástico y aparecen la fibrosis de los tejidos. Esta hipertensión glomerular, cuando va progresando, va empeorando y disminuye la superficie de filtrado glomerular. Si hoy tengo 400.000 glomérulos, digamos que dentro de un año tendría 350.000, hoy después ya tendría 300.000, entonces va disminuyendo progresivamente la superficie de filtrado glomerular, disminuye la tasa de filtrado glomerular y eso lleva a una cicatrización renal.
Obviamente, si tengo menos glomérulos y hay una vasodilatación de la arteriola aferente y aumenta la presión dentro de mi glomérulo, hay filtración de proteínas, hay proteinuria, y esas proteínas van por los túbulos, y esos túbulos también llevan a fibrosis y cicatrización renal. Entonces, esta excesiva cantidad tubular de proteína, porque se filtraron proteínas a nivel del glomérulo y vienen las proteínas en los túbulos, y esto generan señales que son dependientes del FNKB y producen la liberación de sustancias vasoactivas inflamatorias, y esto es una patología inflamatoria. Y cumplen los requisitos de las inflamaciones de otros tejidos. Lleva a un reclutamiento de elementos blancos y sustancias inflamatorias a nivel del intersticio, se liberan citoquinas inflamatorias, el infaltable factor de necrosis tumoral alfa se libera aquí, hay fibroblastos y luego se liberan fibroblastos y aparecen fibrogénesis y esclerosis renal. Y también se va produciendo el aumento del factor de necrosis tumoral alfa, la inflamación importante que están teniendo a nivel renal, lleva a una disminución de la actividad de las metaloproteinasas, y esto lleva a un aumento del factor transformador de crecimiento beta. Este factor transformador de crecimiento beta es una citoquina profibrótica, y esto lleva obviamente al incremento del tipo colagénico 4 y lleva a una esclerosis renal. O sea, primero aparece la inflamación, como siempre, y luego de la inflamación no resuelta aparece la fibrosis. Cuando tenemos inflamación, hay citoquinas proinflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, y cuando ya eso va de claro a oscuro, digamos, y aparece ya un tejido fibrótico, ya quiere decir que aumentó el factor transformador de crecimiento beta. Esta es la citoquina profibrótica y lleva a un estado de fibrosis y esclerosis renal. Esto ya es el punto de no retorno. La siguiente. Y así como hablamos, la gran cantidad de albúmina y otra proteína que vienen por los túbulos renales generan una reacción inflamatoria que se inicia a nivel de las células tubulares. Eso lleva a un reclutamiento de macrófagos, liberación del factor transformador de crecimiento beta, hiperactividad de las fibras colágenas, y esto lleva a fibrosis intersticial. La proteinuria, y cuanto más proteinuria, más posibilidad de tener fibrosis renal. O sea, aparte de todo lo que hablamos, también la proteinuria favorece la fibrosis de los tejidos, del tejido renal. Preguntas. Vamos a ver qué preguntas. Hay preguntas. Entonces, sí, ese le voy a decir a un alumno a ver si dale. lo que conteste. A ver, William Cardoso. William. Ah, no, anda su micrófono. Romina Cubilla. Romina. Profe, o sea, yo no soy Romina, pero puedo participar, sí. Sí, sin problema. Métele, Karen. Lee nomás y luego opina tu opinión. Bueno, paciente diabético de 60 años con un filtrado glomerular de 20 ml por minuto. ¿No podría ser el estadio 4? Porque está entre 15 y 29. Sí, el estadio 4. El estadio 4 es entre 15 y 29. Sí es. Siguiente pregunta. ¿Te animás, Karen? Un paciente con síndrome urémico presentaría todo lo siguiente, excepto acidosis metabólica con hiato aniónico normal, retención de sodio y agua, trastornos plaquetarios, hipocalcemia, hiperpotasemia, déficit de eritropoyetina. Analiza bien. Responde, ¿qué te parece? Puede ser.
Tenía que estar disminuido, ¿verdad? El hiato aniónico. No tiene que estar aumentado. Aumentado no tendría que estar. Doctor Walter. Sí, este paciente tiene una acidosis, o sea, el paciente que tiene un síndrome urémico, que es la etapa final de la enfermedad renal crónica, tiene hiato aniónico aumentado. Es una acidosis metabólica normoclorémica con hiato aniónico aumentado. Los hiatos aniónicos se dividen en normal y aumentado. No hay hiato aniónico disminuido. O sea que el paciente tiene retención de ácido por un trastorno en la eliminación de ácido. Entonces es un hiato aniónico aumentado. Por eso este es el excepto, digamos. Muy bien. A ver, Álvaro Fernández. Álvaro. Vale, chicos, si no contesta van a llevar ausente. José Monjes. Presente. El hiperparatiroidismo secundario que se produce la insuficiencia renal crónica se da lo siguiente. Creo que son todas. Muy bien, todas. Disminución de la producción del calcitriol porque el riñón no puede activar la vitamina D. Eso lleva a una hipocalcemia y hay retención de fósforo. Todas las respuestas son correctas. Evelyn Pérez. Hola, profe. Evelyn. Cita las alteraciones que se encuentran en una insuficiencia renal crónica en estadio 5. Síntomas de uremia, prediálisis. También podría tener los síntomas que ya hay en el estadio 4, creo, como poliuria, nicturia, edemas, hipertensión arterial. Retención de sodio y agua, hiperpotasemia, acidosis metabólica, anemia, aumento de la urea y la creatinina, osteodistrofia renal. ¿Podrían decir por qué aparece esto? ¿Por qué aparecen todo esto? Todos estos signos. ¿Por qué hay retención de sodio y agua? ¿Por qué hay hiperpotasemia? ¿Por qué hay acidosis metabólica? Pero lo que ella te dijo también está bien, ¿verdad? También hay nicturia y los síntomas de uremia y eso, ¿verdad? En el estadio 5. En el estadio 5 hay un aumento de la retención de sodio y agua preferentemente. Sí. El último, por ejemplo, sería osteotrofia renal porque hay una sobreexpresión de la paratormona que libera calcio de los huesos y entonces el hueso queda descalcificado. Sí. En la retención de sodio y agua, empezando por arriba, la retención de sodio y agua, cuando el estadio es muy avanzado, aparece retención de sodio y agua, hipertensión, edemas. Y la hiperpotasemia aparece porque cuando baja mucho el filtrado glomerular se retiene potasio, además hay acidosis metabólica y la acidosis, ¿se acuerdan que favorecía la hiperpotasemia? La acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado aparece porque el riñón pierde la capacidad de acidificar la orina y se retiene ácido en el cuerpo.
La anemia aparece principalmente por aumento de la hepcidina y una disminución de la eritropoyetina, y hay otros factores también. El aumento de la urea y la creatinina y otras toxinas urémicas se ve porque hay retención, por disminución del filtrado glomerular, entonces hay aumento de, ahí está todo. Y la osteodistrofia renal, así como dijo la compañera, principalmente por el hiperparatiroidismo secundario, que es debido al aumento de la paratormona. Esto es lo que aparece en estos pacientes. Eso le queríamos contar. ¿Hay alguna pregunta, Fabiana, Lorena, que le quieran hacer? ¿O tienen alguna pregunta? De nuestra parte, no, doctor. Los chicos, ¿tienen alguna pregunta para el profesor? Aprovechen, sáquense sus dudas. Profe, si alguien tiene diabetes, aunque sea, por ejemplo, prediabetes, y vos ya notás que, por ejemplo, tenga poliuria, ¿vos cómo vas a tratar eso? Vas a tratar como diabetes, ¿verdad? O sea, tenés que eliminar la diabetes o disminuir para que se conserve la funcionalidad renal. Sí, bueno, la poliuria del paciente diabético puede ser por la hiperglucemia, es una poliuria osmótica, no por un trastorno renal, digamos. Entonces sí, lo trato la diabetes, tengo que llevar a una glucemia normal en estos pacientes, y es muy importante eso porque las personas con diabetes, si no se cuidan, van a terminar teniendo un problema renal. Pero en los primeros estadios de la diabetes, los pacientes que tienen poliuria, esa poliuria es por hiperglucemia, no es por un trastorno tubular como ocurre en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. Es también importante esto, Rebeca, que te digo, porque la persona que tiene diabetes tiene que cuidarse mucho de su diabetes en los primeros años de su diabetes, porque hay muchos pacientes que nosotros vemos siempre que ya tienen como 15 años, 16 años de diabetes, y te dicen, doctor, antes no me cuidaba, pero ahora lo que me estoy cuidando, y ya es tarde. Si dentro de los 7 u 8 años de haber empezado a tener diabetes no te cuidaste, entonces las cosas, tu posibilidad de revertir la situación o mejorar la situación son escasas, porque hay mucha memoria metabólica y el problema va a seguir. Obvio que sí que tenés que cuidarte, yo no estoy diciendo que si ya pasó 10 años ya tira la vida, no es eso. Tenés que cuidarte, pero ya las posibilidades de recuperación no van a ser las mismas. Y a un paciente renal crónico, vos podés hacerle un trasplante o sea, lo ideal es un trasplante, ¿verdad? Un paciente renal crónico se puede trasplantar, si cumple ciertos requisitos se puede trasplantar, pero muchas veces el paciente renal crónico tiene, aparte de tener su problema renal, tiene un problema cardíaco severo, tiene un problema vascular severo, y por lo tanto esos pacientes son intransplantables, digamos. Pero obviamente lo ideal sería tratar de trasplantarlo, sí, así mismo. Otra pregunta. ¿Tienen familiares con diabetes ustedes? Sí, profe. Y le pueden hacer un estudio de orina para saber si tiene eliminación de proteínas y todo eso, y pueden ser muy, muy útiles para establecer los sistemas de prevención en ellos. Y medir la creatinina en sangre. Y también medir la glucemia, obviamente, que es muy importante. Genial, profe. Chicos, si no tienen otra pregunta, llegamos hasta acá. ¿Ya no? Ok, profe, gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.